Lectio Divina, domingo 18 de enero del 2026. Ya estamos en nuestro tiempo ordinario, como le llamo yo, en nuestra primer temporada. Segundo domingo del tiempo ordinario. Juan el Bautista anuncia a Jesús como Cordero de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Oración inicial. En esta lectura orante de nuestro Evangelio de Juan, nos podrán acompañar y servir de estímulos unas palabras de Newman, que con estas palabras gustaba dirigirse orando al Señor. Estás conmigo y yo comenzaré a resplandecer como tú resplandeces, a resplandecer hasta llegar a ser luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti, no será nada mérito mío, serás tú quien resplandece a través de mí sobre los demás. Haz que yo te alabe así, en el modo que más te agrada, resplandeciendo sobre tú aquellos que me rodean. Dale la luz a ellos y dame la luz a mí. Ilumina a los otros juntamente conmigo a través de mí. Enséñame a defender tu alabanza, tu verdad, tu voluntad. Haz que yo te anuncie, no con las palabras, sino con el ejemplo, con aquella fuerza de atracción, aquella influencia sólida que proviene de lo que hago con mi vida visible, semejante a los santos y con la clara plenitud del amor que mi corazón nutre por ti. Vamos al texto. En aquel tiempo, al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él se manifieste a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu Santo que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. Vamos a un momento de silencio orante. La palabra de Dios nos exige ser deseada y escuchada por medio del silencio. Haz callar a tu interior. Disponte para acoger la palabra de Dios. Deja en este silencio ese espacio de tu corazón para que Dios venga a hablarte. Vamos a hacer una lectura simbólica. Este pasaje que hemos escuchado del Evangelio nos presenta a dos animales de alto valor espiritual en la Biblia: el cordero y la paloma. El primero alude a textos significativos en la Biblia, como la cena de Pascua en el Éxodo o la gloria del Cordero de Cristo en el Apocalipsis. El símbolo del Cordero. Vamos a dirigir nuestra atención a este símbolo del Cordero, el Cordero de Dios, a su significado. En una primera alusión bíblica, para la comprensión de esta expresión usada por Juan Bautista para indicar la persona de Jesús, es la figura del Cordero victorioso. En el libro del Apocalipsis lo encontramos. El Cordero es el pastor de los pueblos. El Cordero destruye los poderes malvados de la tierra. En tiempos de Jesús se creía que al final de la historia se aparecería un Cordero victorioso o destructor de las potencias del pecado, de las injusticias del mal. Tal idea es un síntoma también
de la predicación escatológica de Juan el Bautista. Él avisaba que la ira era inminente, que él hecha ya estaba puesta a la raíz del árbol y que Dios está a punto de abatir y de echar en el fuego todo árbol que no llevase buenos frutos. Otra expresión muy fuerte con la que Juan el Bautista presenta a Jesús se encuentra en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29. Él tiene en la mano el bieldo para limpiar su era y para recoger el grano en el granero, pero a la paja la quemará con fuego inextinguible. No es equivocado pensar que Juan el Bautista pudiese describir a Jesús como el Cordero de Dios que destruye el pecado del mundo. De hecho, en Juan se dice, Él apareció para quitar los pecados y el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Es posible que Juan el Bautista saludase a Jesús como el Cordero victorioso por mandato de Dios para destruir el mal en el mundo. Una segunda alusión bíblica es el Cordero como siervo sufriente. Esta figura del siervo de Dios sufriente o de Yahvé es el sujeto de 4 cantos en el Deutero-Isaías. Nos preguntamos si el uso del Cordero de Dios en Juan 1:29 se coloree, digamos, de este uso del Cordero para aludir al siervo sufriente de Yahvé que nos habla Isaías. ¿En verdad Juan consideraba a Jesús el Cordero de Dios siguiendo la interpretación del siervo sufriente? Ciertamente no hay pruebas reales de que el Bautista haya hecho tal interpretación, pero tampoco hay pruebas para excluirlo. De hecho, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 7, se dice que el siervo no abrió la boca, era como un cordero llevado al matadero y como unas ovejas ante sus trasquiladores. Esta descripción se aplica a Jesús y también a la semejanza entre el siervo sufriente y Jesús se aplicaba por los cristianos. Además, la descripción que Juan el Bautista hace de Jesús es que hay 2 aspectos que nos evocan la figura del siervo. Juan el Bautista afirma haber visto al Espíritu descender sobre Jesús y posarse sobre él, pero también identifica a Jesús como el elegido de Dios. Así, en el libro de Isaías también tenemos un pasaje que nos abren los sinópticos y nos conectan con el bautismo de Jesús. Se dice, he ahí mi siervo a quien sostengo como mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, como también nos lo dice Isaías. El espíritu del Señor Dios está sobre mí. Estas alusiones bíblicas nos pueden confirmar la posibilidad de que el evangelista estableciese una conexión entre el siervo de Isaías y el Cordero de Dios. Que Jesús después se describa con los trazos del siervo sufriente, lo encontramos en diversas partes del Evangelio de Juan. Pero hay un aspecto interesante que me gustaría resaltar. Se dice que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. En Isaías se dice que el siervo lleva o se carga los pecados de muchos. Jesús, con su muerte, destruye el pecado o se lo carga él mismo. Por tanto, Jesús, en esta segunda acepción, el Cordero como siervo sufriente, Cristo es aquel que se ofrece libremente a sí mismo para eliminar el mundo del pecado y llevar a Dios a todos sus hermanos en la carne. Una confirmación moderna de esta interpretación de Jesús como Cordero de Dios la encontramos en un documento de unos obispos italianos, el Apocalipsis de Juan, lanzándose hasta las últimas profundidades del misterio del Evangelio del Padre, llega a reconocer en él al Cordero inmolado, desde la fundación del mundo.
aquel cuyas llagas nos han curado. Por eso vamos a una tercera alusión bíblica, que es el Cordero como Cordero Pascual. El simbolismo de la Pascua está muy difundido en el Evangelio de Juan, especialmente en relación con la muerte de Jesús. Para las comunidades cristianas a las que Juan se dirige con su Evangelio, el Cordero quita el pecado del mundo con su muerte. De hecho, en Juan se dice que Jesús fue condenado a muerte al mediodía de la vigilia pascual, o sea, en el momento en que los sacerdotes comenzaban a sacrificar los corderos pascuales en el templo para la fiesta de la Pascua. Otro nexo del simbolismo pascual con la muerte de Jesús es que mientras estaba en la cruz, una esponja empapada en vinagre fue levantada hacia él como una caña. Y era la caña o era un hisopo la que se mojaba en la sangre del Cordero Pascual para rociar las jambas de las puertas de los israelitas. Además, en el Evangelio de Juan, el cumplimiento de la Escritura de que ningún hueso de Jesús fuera quebrado constituye una clara referencia al texto del Éxodo, en el que se dice que ningún hueso del Cordero Pascual debe ser quebrado. La descripción de Jesús como Cordero está presente en otra obra de Juan. En el Apocalipsis se habla del Cordero inmolado. El Cordero es aquel del cual brota la fuente del agua viva, y también este aspecto es una alusión a Moisés, que hizo brotar agua de la roca a fin de que en el Apocalipsis 5:9 se haga mención de la sangre redentora del Cordero, otro motivo pascual que se referirá a la salvación de las casas de los israelitas de la muerte. Existe un paralelismo entre la sangre del Cordero rociada sobre las jambas de las puertas como signo de liberación y la sangre del Cordero ofrecido en sacrificio de liberación. Los cristianos muy pronto empezaron a comparar a Jesús con el Cordero Pascual, y al hacer esto no dudaron usar el lenguaje sacrificial. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, poniendo el oficio de Jesús en el quitar el pecado del mundo. Vamos ahora al símbolo de la paloma. Este segundo símbolo también contiene varios aspectos. Ante todo, la expresión como paloma era un dicho común para expresar el lazo afectivo con el nido. En nuestro contexto, evidencia que el Espíritu Santo encuentra su nido, su hábitat natural y de amor en Jesús. Todavía más, la paloma simboliza el amor del Padre que se establece en Jesús como una habitación permanente. La expresión, pues, con la paloma está en conexión con el verbo descender, para expresar que no se trata del aspecto físico de una paloma, sino del modo de descendimiento del Espíritu Santo, como el vuelo de una paloma, en el sentido de que no impone miedo, más bien confianza. Tal simbolismo bíblico de la paloma no tiene respuesta entre otros simbolismos bíblicos, pero una antigua exégesis rabínica compara el aletear del Espíritu de Dios sobre las aguas primordiales como el revolotear de la paloma sobre su nido. No hay que excluir que Juan, al usar este símbolo, haya querido decir que la bajada del Espíritu Santo en forma de paloma sería una clara referencia al comienzo de la creación. La encarnación del proyecto de Dios en Jesús es el culmen y la meta de la actividad creadora de Dios. El amor que Dios tiene por Jesús corresponde al movimiento de la paloma al volver al nido. Lo empuja a comunicar la plenitud de su propio ser divino, el Espíritu, que es amor y lealtad. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Vamos a este primer punto.
Nuestra salvación es Cristo. Juan el Bautista ha tenido como un deber el de indicar en Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El anuncio del Evangelio, la palabra de Cristo Jesús, permanecen esenciales e indispensables hoy como lo han sido ayer. El hombre no cesa nunca de tener necesidad de liberación y salvación. Anunciar el Evangelio no significa comunicar las verdades teóricas y ni siquiera un conjunto de normas morales. Significa, por el contrario, llevar a los hombres a hacer la experiencia de Jesucristo venido al mundo, según el testimonio de Juan, para salvar al hombre del pecado, del mal y de la muerte. Por lo tanto, no se puede transmitir el Evangelio prescindiendo de las necesidades y las esperanzas del hombre de hoy. Hablar de fe en Jesús, Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo, significa hablar al hombre de nuestro tiempo, preguntándose primero qué busca él en lo profundo de su corazón. Si queremos adoptar un criterio oportuno, debemos ir cultivando dos atenciones entre sus complementarios. De entre ambos es testigo Jesucristo. La primera consiste en el esfuerzo de ponernos a la escucha de la cultura de nuestro mundo y nuestro tiempo para discernir las semillas del verbo del tiempo presente en ella, incluso más allá de los confines visibles de la Iglesia. Escuchar las esperanzas más íntimas de nuestros contemporáneos, tomar en serio sus deseos e investigaciones, tratar de entender qué es lo que hace arder sus corazones y qué es lo que suscita en ellos miedo y desconfianza. Además, la atención de aquellos que brota como necesidades y esperanzas en el corazón de los hombres no significa renunciar a la diferencia cristiana, a la trascendencia del Evangelio. El mensaje cristiano, aún proponiendo un camino de plena humanización, no se limita a proponer un mero humanismo. Jesucristo ha venido a hacernos partícipes de la vida divina, de la que ha sido felizmente llamada la humanidad de Dios, es decir, comunicar el Evangelio en un mundo que cambia. Segundo punto, el Espíritu no solo viene a posarse sobre Jesús, sino que Él lo posee de modo permanente, de forma que lo puede dispersar a otros en el bautismo. Finalmente, el Cordero que perdona los pecados y la paloma de la Iglesia se encuentran en Cristo. Traemos a colación una expresión de San Bernardo en la que une así los dos símbolos. El Cordero es entre los animales lo que la paloma es entre las aves, es decir, inocencia, dulzura y sencillez. Vamos a unas líneas operativas que nos pueden ayudar mucho. Renovar nuestra disponibilidad de colaborar con la misión de Cristo en comunión con la Iglesia, ayudando al hombre a ser liberado del mal y del pecado. Unirse en el camino de todo hombre y de toda mujer para que vivan en la esperanza en Jesús que libera y salva. Testimoniar el propio gozo de experimentar la eficacia de la palabra de Jesús en la propia vida. Vivir en la comunicación de la fe, dando testimonio de Jesús Salvador de todo hombre. Vamos a nuestra oración final. Oh Padre, que en el día del Señor reúnes a tu pueblo para crear aquel que es primero y el último, el viviente que ha destruido la muerte. Danos la fuerza de tu Espíritu para que, rotos los vínculos del mal, te presentemos el libre servicio de nuestra obediencia y de nuestro amor, para reinar con Cristo en la gloria. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén.